Bienvenidos y bendiciones mis hermanos, mis queridos hermanos en Cristo Jesús, su amigo y hermano Rico Huerta en este canal ahora para hablar, ¿verdad? Y dialogar con ustedes a su canal Revitaliza tu Fe Católico. Bueno, y en esta ocasión vamos a hablar de algo que está sucediendo, el mal concepto, la mala definición y la forma, pues obviamente como muchas denominaciones están llevando a la gente a las denominaciones protestantes. Me es necesario hacer una aclaración. En las denominaciones protestantes hay muchos hermanos que eran ex católicos que lo primero que dicen es que cuando estaban en la iglesia católica eran borrachos, parranderos, jugadores, que no los dejaban leer la Biblia y no sé qué tantas incongruencias dicen, que le acusan a la iglesia. Y que bueno, que han encontrado la verdad y que bueno, ahora están en un lugar donde se predica la verdad del evangelio. Dicen, bueno, decían algunos, ¿verdad? Yo antes era borracho, ¿verdad? Era parrandero, era jugador, le pegaba a mi mujer, pero ahora me convertí al evangelio de Cristo y soy una buena persona, he tenido un cambio, ya no le pego a mi mujer. Irónicamente, ¿verdad? La mujer ahora le pega al protestante. Bueno, mis queridos hermanos, ellos hacen, los hermanos protestantes hacen una manipulación de la palabra de Dios. Hay tres citas bíblicas que el protestante usa para manipular la palabra. La primera, la principal, es la de Romanos 19. Si profesaras con tus labios que Jesús es el Señor, que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Esa es la que manipulan. Y es en la que nos vamos a enfocar. Pero bueno, hay otras dos. Está la carta de los Hebreos en el capítulo 10, verso 25 al 26, ¿verdad? No dejando de congregarse. Bueno, congregación, ya no es una iglesia, es una congregación y que siguen a Cristo. Pero aquí la cuestión es que el pastor ya no recibe a gente convertida, sino que agarra inclusive cabras y cabros. Y bueno, en ese orden pues también, bueno, ellos hablan de las ovejas, pero bueno, obviamente las quieren para servirse de la oveja, y de una forma u otra las quieren para congregarse, para sacarles el dinero. Esa es la única razón por la que los quieren congregar. Por eso hablan y dicen pestes de la iglesia católica, ¿verdad? Aquel hombre adúltero que se fue con la amante siempre va a hablar de la mujer, de la legítima. En ese orden, todo aquel que se va de la iglesia católica está hablando pestes y de una forma u otra justificando por qué se fue de la iglesia católica, siendo que la falta de conversión, esa es la única razón por la cual muchas de las personas se van a las sectas. La otra cita bíblica es la que está en Malaquías capítulo 3, verso 8 al 9. Has robado a Dios. Ha robado a Dios. El pastor quiere su diezmo. Esa es la razón. Entonces, los 3 puntos. La conversión, una falsa conversión con una oración falsa, mágica. Romanos 19. Confiesa con tus labios que Jesús es el Señor y eres salvo. Punto. Magia. Eso no es así. La otra, bueno, ya lo leí, ya les dije, les comenté, Hebreos capítulo 10, verso 25. Y la otra, la principal, ya eres salvo. Ya confesaste a Jesús como tu Señor. Ahora te estás congregando, pero ahora te falta el diezmo. El diezmo protestante, esa es una de las razones por la principalmente mucha gente está abriendo sus sectas, abre sus garages, abre sus congregaciones para recibir diezmos, primicias, etcétera, etcétera. Malaquías 3:8, y cuando leemos y vemos el contexto de lo que se está pidiendo ahí, y eso ya está por ahí un video que hice sobre los diezmos protestantes. Bueno, resulta que al único que se le daban diezmos era al sacerdote levita, y el levita esos diezmos los utilizaba para darle a la viuda, al huérfano, al extranjero, ¿sí? Pero no era dinero, era la primicia de tu campo, es decir, tu cosecha, granos, frutas, verduras, hasta un animalito era llevado al sacerdote, porque ellos no trabajaban, eran única y exclusivamente el sacerdocio exclusivo, único y exclusivo por Dios para preparar todo para las ofrendas a Dios. Entonces el sacerdocio eran los levitas. Entonces el pastor ni es levita, ni es judío, ni es sacerdote. Entonces sabemos que
Viene de una tribu, ¿verdad? Pero pues no sabemos exactamente de qué tribu. Entonces, esas son las tres razones por las cuales los protestantes manipulan esas 3 citas bíblicas para tener cabras en sus negocios. Se tenía que decir, bueno, se dice, se dijo. Esa es la razón por la que se van muchos hermanitos hablando y diciendo que se fueron por esto y por esto otro, cuando en realidad les han lavado el cerebro. Entonces esa es la denuncia hacia esos protestantes, lobos vestidos de oveja, ¿verdad? Entonces, mis queridos hermanos, al contexto de la cita bíblica de Romanos 19, profesar a Cristo como tu Señor y Salvador, eso no te hace salvo. Dice la carta de Santiago en el capítulo 2, verso 19, el demonio también profesa a Cristo, lo reconoce y no por eso es salvo. Entonces, si se tratara de profesar y ser salvo, pues es que eso no es así. También, mis queridos hermanos, no nomás se trata de profesar, de decir o reconocer, sino que también, mis hermanos, si tú eres mudo, si tú nunca puedes hablar, ¿cómo lo vas a profesar? Es decir, el mudo se va a quedar sin ser salvo. O sea, caemos en la incongruencia. El hecho de profesar a Cristo, se le hacía ese llamado a los judíos porque rechazaban al Mesías, razón por la cual Pablo les dice a ustedes les está faltando reconocer quién es el Mesías, proclamarlo como su Señor y Salvador, y serán salvos. Ahí hay otro punto, serán. Es una salvación a futuro, porque hasta Pablo lo dice, ¿verdad? Yo someto mi cuerpo, castigo mi cuerpo, lo someto a cautiverio, no sea que siendo mensajero del evangelio pueda quedar descartado, descalificado. El recontra super predicador que escribió libros, cartas apostólicas, el apóstol Pablo sabe, entiende que en un momento puede quedar descalificado de una salvación. Entonces, ¿cómo puede ser posible que si te vas a una secta, ahí ya no vas a perder la salvación? Entonces, por eso yo lo que quiero decir es que dice serás, no dice que ya eres. El decir serás quiere decir que es una salvación a futuro. Es que tienes que trabajar, tenemos que trabajar en esa salvación, estar aceptando a Jesucristo y buscar esa salvación. Otro punto más, mis queridos hermanos, cuando nosotros íbamos a misa, o cuando, bueno, ahorita estamos por lo de la pandemia, estamos en una pausa, pero el protestante cuando iba a misa, y que estaba al frente, que le leían la Biblia, dice que no lo dejan leer la Biblia, dicen ellos, pero bueno, cuando estaban en la misa, en la proclamación de fe decimos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en su Hijo único, nuestro Señor Jesucristo. Ahí está una proclamación de fe. Ahí estás hablando de Romanos 19. Profesar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Que bajó del cielo, que resucitó. Estás proclamándolo. Estás haciendo lo que dice Romanos 10:9. El contexto, marco histórico histórico. En la historia vamos a encontrar que Romanos 10:9 no se refería a congregaciones protestantes precisamente, ¿verdad? Proclamar la fe en Cristo Jesús, había una secuencia, un motivo, un contexto en todo esto. Resulta que en aquel entonces el único señor era el César. César era el dueño, era el rey, era el dueño de latifundios, territorios. Él era un rey, él era el señor rey. Nosotros el concepto señor no es el señor de los palotes como ahora decimos, ¿verdad? Ya cualquiera es el señor. Señor, en aquel entonces la palabra señor significaba y tenía un contexto diferente, un significado mayor. No cualquiera era señor. Y en aquel entonces el único señor quería ser el César. Así que cuando los primeros cristianos se escondían en las catacumbas para celebrar de la fe de la Santa Eucaristía, eran perseguidos, eran calumniados, eran entregados a las autoridades para ser llevados a los circos romanos. Pero el soldado le decía a los cristianos escondidos en las catacumbas, el César es el Señor. ¿Has escuchado la palabra Kyrios eleison? Kyrios, el César, Kyrios. ¿Y qué decía el cristiano? Kyrios Yoshua, Yamashiach, Cristo es el Señor. Vamos a mirar esa diferencia, que cuando decían el César no es el Señor, el Señor Jesucristo
ese es el Señor, eso era motivo para que fueran a las fauces de los lobos, de los leones, a morir en los circos romanos, por proclamar al Señor Jesucristo como Señor. Entonces los hermanitos separados dicen que reconocen que es el Señor, pero eso no tiene una secuencia. Ellos no son mártires porque tampoco aparecen en la historia. Cuando aquellos circos romanos iban y morían en las fauces de los leones, en el circo romano, iban las familias enteras, padre, madre y los hijos. Un dato, ¿verdad? Y en su momento pues haremos un video sobre esto y lo remarcaremos. Resulta que hasta los niños morían por la fe de los padres, y eso la iglesia en la historia se le llamó bautizo de sangre. No era que el niño quisiera bautizarse o no. Bautizo de sangre, sangre de los mártires. Estamos hablando de los primeros siglos después de la conversión del apóstol Pablo. Así es que el teatro que hacen estos hermanitos separados es con el afán de no parecerse a la Iglesia Católica. Todo lo que la Iglesia Católica cree es bíblico, y ellos, bueno, van a buscar siempre un pretexto para no asemejarse, no parecerse a la Iglesia Católica y decir que están en la verdad. La verdad no puede ser como ellos dicen, porque hay 70,000 denominaciones protestantes y todos creen y dicen y tener la verdad, y todos están completamente divididos, no comparten la misma fe, todos piensan diferente. La cuestión es no parecerse a la Iglesia Católica. Mis queridísimos hermanos en Cristo Jesús, conoce tu fe, vive tu fe, para que no venga un pastor a llevarte a profesar a Cristo como tu Señor en una secta o denominación protestante. No necesitas ir a una secta para reconocer a Cristo Jesús como tu Señor. Tienes todos los elementos necesarios para una conversión real. Tienes todos los elementos necesarios para encontrar el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, no se dejen engañar por estos pastores vestidos de ovejas, por esos pastores que no tienen un olor a oveja. Solamente quieren tres cosas: una proclamación de fe mágica, Romanos 10:9, quiere que te congregues, Hebreos 10:25, y quieren el diezmo, Malaquías 3:8. Todo eso, toda esa doctrina la predican para poder tener clientes en su negocio. Mis queridísimos hermanos, si te gustó el video, dame like, comparte, y aquí nos estaremos viendo próximamente en tu canal Revitaliza tu Fe Católico. Tu amigo y hermano Rico Huerta, bendiciones.